Nunca supieron dónde estaba realmente la Tierra. El Atlas Galáctico, un inmenso y antiguo mapa mantenido por el Conquistador de 9, había cartografiado cada sistema conocido, cada especie digna de ser recordada, cada mundo que doblaba la rodilla. Medían el progreso en años luz y obediencia. Cualquier cosa que no estuviera en ese atlas no existía. La Tierra no estaba en él. No porque estuviera oculta, sino porque era irrelevante. Ese fue su primer error. El comandante Rylan Veris estaba de pie en el puente del crucero conquistador Corona di Caran, sonriendo con desdén mientras los registros de datos reproducían la transmisión una vez más. Una voz humana, áspera y distorsionada, desde una estación de retransmisión de la frontera, gritando, y luego estática. «Reprodúcela», ordenó. La tripulación del puente vaciló. El sonido era inquietante. No por lo que se decía, sino por cómo se decía. «No son como nosotros», graznaba la voz. «No mueren correctamente. Le disparas a uno, y dos más se arrastran sobre su cuerpo, sonriendo, sangrando, riendo como si la guerra fuera una broma. Luego, silencio. La transmisión fue rastreada hasta un puesto de avanzada más allá del borde de Echelon. Una región que el Atlas marcaba solo con una única línea. Riesgo de contaminación biológica, sin reclamar. Rylan se burló de aquello. ¿Contaminación de los humanos? El conquistador aplastaba imperios. ¿Qué eran los humanos en realidad? ¿Mamíferos con mal genio? Pero esa señal se quedó con él. Mientras tanto, en una luna minera calcinada llamada Bestón 3, un hombre llamado Aarón se despertó en una celda de acero. Tenía las manos ensangrentadas, el rostro amoratado. No por un interrogatorio, sino por abrirse paso luchando hasta dentro de la prisión. Se habían llevado a su escuadrón, el 17º, sus hermanos, arrastrados por esos bastardos alienígenas de piel suave a algún centro clandestino del Conquistador. Sin juicio, sin mensaje enviado a la Tierra. Simplemente desaparecidos, como si los humanos fueran ratas en su nave. Aarón no era especial. No era brillante. Pero no necesitaba serlo. Solo necesitaba hacerles daño más fuerte de lo que ellos se lo hacían a él. Mientras caminaba por la pequeña celda, miró a los guardias alienígenas que intentaban no cruzar su mirada. Siempre apartaban la vista. Él sonrió. Sabía lo que veían. La sonrisa de alguien que no temía morir. De hecho, alguien que lo anhelaba. Fuera del bloque de celdas, los susurros comenzaron a extenderse por la nave. Un rumor, un nombre. No lo llamaban un hombre. Lo llamaban el que viene arrastrándose. El guardia dijo que nunca dormía, comía poco, miraba fijamente durante demasiado tiempo, que había matado a un matón coreano en el comedor con solo una bandeja de acero y su codo. Dijo que se rió mientras el alienígena gorgoteaba su último aliento. Decían que nunca lloraba, ni una sola vez. Los rumores se estaban convirtiendo en algo más. Un mito. Y ese fue el segundo error. Porque lo único más peligroso que un humano con un arma era un humano sin nada que perder. De vuelta en el Corona de Carian, el comandante Rylan miraba el Atlas, alejándose sector por sector, cada uno marcado con etiquetas diplomáticas, evaluaciones de especies y niveles de amenaza conocidos. Cada centímetro de la galaxia conocida, perfectamente ordenada. Y entonces lo vio. Un pequeño nodo rojo parpadeante cerca del borde galáctico. La Tierra. Una nota al pie. Una advertencia. Sistemas humanos no conformes. Se desaconseja el contacto. Se ha observado guerra irregular persistente. Parpadeó. Guerra irregular. Sin informes. Sin tratados de paz. Sin registros de rendición. Solo silencio y susurros. Tocó la consola, ampliando el sector. Algo en ese nodo le erizaba la piel, porque a su lado, en una escritura concordiana que solo los comandantes de alto rango podían leer, había una breve frase encriptada. Traducida, decía, el Atlas termina aquí. El mito comienza más allá de este punto. Se reclinó. Ese fue su tercer error. Pensaron que los mitos no eran reales. La puerta de la celda se abrió con estrépito. Entró un alcaide coreano, que se alzaba imponente sobre Aarón,
con 4 ojos brillando con desdén. ¿Crees que tu especie importa? Siseó en estándar quebrado. Son alimañas. Mueren fácilmente. Arlon se levantó lentamente. Se hizo crujir el cuello. No estoy aquí para importar, masculló. Estoy aquí para recordarles a qué sabe el miedo. Se abalanzó, y las luces parpadearon mientras los gritos resonaban por las prisiones. La alarma resonó por las cubiertas de la prisión, un lamento frío y estridente que sumió a todas las especies del bloque en un frenesí de pánico. Incluso los mercenarios curtidos encerrados tras campos de fuerza, los GRO exiliados, los exseñores de la guerra de la ONU, los antiguos sicarios del sindicato. Todos sabían lo que significaba ese sonido. Un motín o algo peor. Pero esta vez, nadie corrió hacia las puertas. Nadie gritó. Ningún puño golpeó las paredes de las celdas. Nadie quería ser atrapado fuera si ese hombre andaba suelto. Los puños de Arland estaban empapados de rojo. No por la pelea. Esa había terminado rápido. Sino por lo que vino después. El alcaide coreano apenas había desenvainado su porra de electrochoque antes de que Arland le destrozara la mandíbula con un codazo frontal, le clavara una punta de acero, arrancada del catre de la celda días antes, directamente en la garganta, y arrastrara el cuerpo convulso detrás de él como escudo. Para cuando las autotorretas del pasillo se activaron, él ya había pasado el primer punto de control. 3 guardias muertos, 2 más heridos, y todavía ni una sola palabra de su boca. Solo silencio, solo movimiento. La IA de la prisión emitió una advertencia de brecha de nivel 0. Eso estaba reservado para una sola cosa. Fallo de contención, lo que significaba que la Marina del Conquistador sería alertada, lo que significaba refuerzos, lo que significaba que el tiempo era escaso. A Arlon no le importaba. No intentaba escapar. Intentaba ser atrapado. En el puente de la barcaza prisión Traremora Vex, las manos del alcaide Tane Ixel temblaban mientras reproducía las imágenes del pasillo en una holográfica. El humano no era un borrón. No era particularmente rápido, pero había algo anómalo en su forma de luchar. Eficiente, animal, sin vacilación, sin alardes, sin intentar intimidar. No luchaba como un guerrero. Luchaba como alguien que ya había aceptado la muerte. ¿De dónde sacamos a este? Siseó Ixel, sus 2 lenguas moviéndose con nerviosismo. Un miembro del personal respondió. Prisionero Dojo 8762, capturado de una nave de operaciones encubiertas humanas fallida cerca del margen de Arcturus. Registros clasificados, marcado como no apto para traslado, retenido para contención indefinida. ¿Por qué no fue procesado? Intervino otra voz. Porque, señor, el alto mando del Conquistador no lo quería cerca de las ondas de radio de la Tierra. Está en la lista negra de todas las bases de datos de los sistemas principales. Alguien de arriba no quería que se hablara de él. Ixel sintió que algo oscuro se retorcía en su estómago. Ese era el problema con los humanos. Cuando morían en silencio, no significaba nada. Cuando sobrevivían en silencio, lo significaba todo. Abajo, en los subniveles, Arlon se movía rápido por los túneles de servicio, con sangre y vapor emanando de los conductos. Podía sentirlo en su cuerpo, el dolor de viejas heridas reabriéndose, el agudo escozor donde el coreano le había alcanzado en el costado con la porra. Había sangrado peor. Había perdido más. Recordaba tener 14 años, de pie frente a las ruinas del Bastión Sur en Marte, mirando el humo que se elevaba de lo que solía ser el centro de trabajo de su madre. Ni funeral, ni notificación del gobierno, solo un chip de identificación chamuscado y la mitad de su mano. El Conquistador lo había llamado una barrida estratégica, un error de objetivo, colateral. Siempre usaban grandes palabras para disfrazar el genocidio. Aarón no había llorado entonces. No iba a empezar ahora. 2 guardias más entraron por el corredor de mantenimiento. Arlon lo sorprendió a media frase, esperando en la oscuridad cerca de la rejilla de ventilación. Cuando el primero pasó, se deslizó como un fantasma y le cortó el cuello con un trozo de tubería. El segundo se giró demasiado tarde. Arlon no se molestó con el arma. Simplemente lo placó contra la pared y le rompió el cuello contra la esquina. Silencio.
Esta vez no hubo alarmas. Estaban aprendiendo. Demasiado tarde. En el corona de Carian, Raylan Veris observaba cómo llegaban los registros de la nave prisión. Patrones de movimiento, violaciones de seguridad, muertes. Un fantasma digital arrasando sistemas diseñados para mantener encerrado a lo peor de lo peor. ¿Todavía crees que los humanos están sobrevalorados?, le dijo a su ayudante. El otro oficial parecía pálido. Está desarmado, señor, y sin aumentos. Sin rastreo cibernético, sin armadura de exohueso. Ni siquiera está mejorado. Eso es lo que me asusta, masculló Raylan. No es excepcional. Hubo una larga pausa. Luego Raylan se giró hacia la consola de comunicaciones. Envíen un mensaje al alto mando. Esto no es una brecha. Es una declaración. Arlon llegó a la bahía de transferencia inferior. La había memorizado días atrás mientras fingía dormir. Fingir era fácil cuando pensaban que los humanos eran débiles. Siempre rezando, siempre llorando. Pero eso era solo la superficie. La carne de debajo siempre estaba esperando para morder. Los registros de transporte mostraban que un convoy del buque insignia del Conquistador debía llegar en 5 horas. Transferencia de contención VIP. Ese era el verdadero objetivo, porque Arland sabía algo que el Conquistador no. No estaba solo. De vuelta en las cubiertas superiores, el alcaide de la prisión emitió un bloqueo de todo el sistema. Conductos de oxígeno sellados, muros de emergencia cerrándose de golpe, electrones desplegados. Todo fue cerrado excepto los sistemas de pacificación neuronal, diseñados para paralizar a cualquier criatura con un cociente de inteligencia superior a 4.0. El sistema se activó. No pasó nada. No porque Arlon fuera inmune, sino porque ya lo había sabotajeado durante su falso intento de suicidio 2 semanas antes. La IA había marcado la brecha del Medpod como un fallo de la bobina de presión. En realidad, él había redirigido los cables del núcleo con un bisturí oxidado y saliva. Los humanos no necesitaban equipo sofisticado. Necesitaban odio y tiempo. Los bloques de celdas laterales comenzaron a corear de nuevo. Algunos por él, otros sobre él. Algunos simplemente suplicaban piedad. Los prisioneros alienígenas susurraban su nombre. No Arlon, sino aquello que se arrastra. Gotea sangre, murmuró uno, meciéndose en un rincón. Sonríe cuando lo cortan, dijo otro. Se ríe en la oscuridad. Quiere que lo atrapen. El mito estaba creciendo, y con cada segundo le crecían dientes. 2 soldados del Conquistador flanqueaban la entrada a la bahía de aterrizaje, completamente blindados, con exotrajes, rifles de plasma, puntería ocular. No esperaban que Arland saliera del suelo. Explotó hacia arriba desde la rejilla de ventilación, clavando una barra afilada directamente en la armadura blanda bajo la barbilla del primer guardia. El segundo disparó, pero Arlon agarró el cañón del rifle y lo desvió bruscamente mientras disparaba, la ráfaga derritiendo un trozo del techo. Le arrancó el rifle, lo usó para golpear con la culata el visor del guardia, y luego le pisoteó la rodilla hasta que se dobló hacia atrás. No se molestó en matarlo. Que se arrastrara. Que los otros lo vieran. Arlon entró en el centro de la bahía, salpicado de sangre, con los brazos en carne viva por trepar por los conductos de ventilación. Las cámaras giraron, las sirenas aún aullaban, pero más bajo ahora, casi como si tuvieran miedo de hacer ruido. Se paró bajo la luz y miró fijamente a la lente de vigilancia. Luego habló por primera vez en días. «Están viendo esto, ¿verdad?» Su voz era un gruñido empapado en grava y humo. «Adelante, grábenlo. Envíenlo a cada estación del Conquistador, a cada flota, a cada oficial de escritorio que alguna vez firmó una orden de muerte para la Tierra». Levantó un dedo corazón hacia la lente. La sangre goteaba de él. «Este es su mapa», gruñó. «Su atlas, su pequeño y perfecto orden». Luego abrió los brazos de par en par, como un mártir o un loco. «Bueno, ¿adivinen qué? Termina aquí». La IA intentó suprimir las imágenes. Falló. En cuestión de horas, copias piratas se extendieron por las comunicaciones del espacio profundo. Simpatizantes humanos infiltrados en planetas de esclavos la captaron.
Redes piratas secuestraron canales del Conquistador y emitieron el clip en cada cuadrante principal. Millones vieron como un humano solitario, medio muerto, se plantaba en una bahía de prisión, desafiando al universo a recordarlo. Y de repente, los mitos comenzaron a ahogar a los valientes. Porque los mitos son inofensivos cuando son historias. Pero cuando sangran, cuando sonríen, cuando salen de tus muros goteando verdad como aceite de una herida, es cuando el miedo se convierte en profecía. En algún lugar, en las ruinas olvidadas de la vieja Europa, un joven carroñero vio el video en un terminal roto y susurró, no es el único. Y a través de la galaxia, otros como Arland se agitaron en sus jaulas, sus escondites, sus tumbas. El Atlas estaba ardiendo, y la humanidad apenas había comenzado. La alta cámara del Conquistador estaba sumida en un silencio casi total. El tipo de silencio que solo sigue a la humillación. En el centro de la mesa de guerra circular, la imagen congelada de Arland permanecía. Camisa rota, pecho salpicado con sangre de otras especies, boca torcida en esa sonrisa cruda y socarrona que ahora se había visto en todos los rincones de la galaxia civilizada. Sus últimas palabras resonaron de nuevo desde la grabación. Este es su mapa, su atlas, su pequeño y perfecto orden. Bueno, ¿adivinen qué? Termina aquí. Una pausa. Vengan a buscarme. El consejero Draven golpeó la mesa con un puño de 6 dedos. Es solo un humano, escupió, sus mandíbulas chasqueando. Uno. Y sin embargo, nuestros sistemas se comportan como si fuera un dios vengativo. Los ojos del consejero Lamar no parpadearon. No lo entiende. No es él. Es la idea de él. Quieren creer en algo que no puede ser asesinado. Quieren creer en algo que asusta al concordato. Otra voz, más baja. El almirante de guerra. Entonces matemos la idea. La recompensa se emitió en 1 hora. Prisionero 8762, vivo o muerto, tarifa triple del alto mando, estado de excepción, lo que significaba sin protocolos, sin prisioneros, sin juicios. Cualquier cosa que trajera a Arlón o acabara con él estaba sancionada. A través de las estrellas, cazarrecompensas, bandas de guerra y grupos de mercenarios marginales se relamieron los labios. No solo por la paga, sino porque matar al hombre que escupió en la cara del gobierno más poderoso de la galaxia, eso convertiría a alguien en una leyenda. De vuelta a bordo del Tremora Vex, la bahía de la prisión estaba en llamas. El confinamiento había fallado. Aarón había desaparecido de nuevo en el sistema de conductos, escapando de los pasillos sellados. La mitad de la prisión estaba en caos, la otra mitad en silencio. Pero no del bueno, sino del tipo expectante. El tipo de silencio donde incluso los prisioneros se negaban a moverse, como si temieran que el suelo sangrara si daban un paso en falso. La voz del capitán Ursen crepitó por los comunicadores. No entiendo cómo desapareció. No hay tecnología de camuflaje. No está mejorado. Hemos barrido todas las firmas de calor. El alcaide Ixel respondió, con voz queda. Eso es porque quiere ser encontrado cuando importe. Abajo en la oscuridad, Arlon se agachó detrás de una tubería de refrigerante defectuosa, respirando lento, metódicamente. La sangre estaba seca en su piel. La adrenalina se había desvanecido. Todo lo que quedaba ahora era instinto y cálculo. Había contado los guardias que mató. 17, pero había 33 que perdonó. No por piedad, sino por el mensaje. Que se arrastraran de vuelta. Que hablaran. Que susurraran su nombre con esa mirada vidriosa en sus ojos. No intentaba ganar esta guerra. Intentaba hacer que la galaxia dudara de sí misma. Llegó a la bahía de almacenamiento, la misma donde los cuerpos de su escuadrón habían sido sellados en criptas criogénicas. Le había llevado 3 semanas rastrear sus ubicaciones a través de registros rotos y sistemas medio borrados. Se paró frente a la cripta ahora, tocando el cristal cubierto de escarcha. Dentro, con el rostro pálido y congelado, estaba Brenner, su segundo al mando, su hermano de armas, muerto ahogándose en su propia sangre durante un ejercicio de pacificación del conquistador. Dijeron que fue accidental, que se resistió, que llevaba datos no autorizados. Los datos, una fotografía de su hija,
Un dibujo que ella hizo antes de que él se fuera de la Tierra. Ese era el costo de la libertad. Eso era lo que enterraban en prisiones del espacio profundo y lo llamaban orden. Arlon abrió el panel, colocó una pequeña mina de presión en el costado. Volveré, susurró. No una promesa a Brenner, una amenaza para todos los demás. En otros lugares, a través de los sectores exteriores, la transmisión se extendió, no solo en bandas piratas y canales de mercenarios, sino en colonias de esclavos, naves abandonadas y mundos mineros abandonados donde los humanos habían sido desechados como basura. Y algo comenzó a despertar. En el planeta Braconfo, un trabajador humano llamado As estaba siendo azotado en un campo de metano por no informar de una fuga de refrigerante. No gritó, no lloró. Pero cuando uno de los supervisores alienígenas dejó caer su porra y se quedó mirando su pantalla hueca, mirando el rostro congelado de Arland en una transmisión filtrada, As simplemente sonrió. Al día siguiente, 6 guardias alienígenas fueron encontrados crucificados contra un núcleo de reactor. Nadie supo quién lo hizo, pero el mensaje estaba quemado en la pared en una escritura concordiana rota. Nosotros también nos arrastramos. En una estación comercial renegada cerca del cinturón de Deriva, un ex cazarrecompensas del Conquistador llamado Torne observaba la repetición de la masacre de la prisión de Arland con un vaso de whisky sintético en la mano. No había visto a un humano luchar así desde la campaña del rapto. Pensó que estaban extintos. No los humanos. Humanos como ese. Terminó la bebida, enfundó su rifle y se giró hacia su tripulación. Cambio de planes, masculló. No lo vamos a cazar. Una pausa. Vamos a unirnos a él. De vuelta en las sombras del Traremora Vex, Arlon redirigió la energía a través de una red de comunicaciones muerta. Tenía quizás una hora antes de que aparecieran los cazarrecompensas. No importaba. No estaba huyendo. Iba a decir la verdad. El transmisor improvisado chispeó mientras conectaba los cables, manipulándolo a través de una baliza de transmisión del Conquistador que no se había usado en años. La activó y comenzó a hablar. A cualquiera que escuche, esto no es un llamado a la guerra. Es un recordatorio de que nunca fuimos los monstruos. Simplemente dejamos de fingir ser otra cosa. Enterraron nuestros nombres, nos llamaron animales, nos encerraron. Pero olvidaron una cosa. Una larga pausa. No encierras algo a menos que te asuste. Dejó el mensaje en bucle. Y luego puso el temporizador en la mina de la cripta criogénica. No para una explosión, sino para una liberación. En 4 horas, cada cuerpo humano congelado en la prisión se reanimaría. No vivos, solo abiertos. Solo ahí, solo visibles. Porque los mitos no necesitan caminar. Solo necesitan ser vistos. Lejos, más allá del borde, en las ruinas quemadas de un cementerio de naves durmientes humanas, la última IA restante despertó de su ciclo profundo. Reprodujo el mensaje, lo analizó, comparó la etiqueta de ADN. Coincidencia de sujeto, Aaron Caid, nacido en la Tierra, división del Frente de Marte. Estado, muerto. La IA hizo una pausa. Estado revisado. Estado, mito. Y comenzó a transmitir no solo el mensaje, sino el mapa, el real. Porque el atlas que usaba el concordato era una mentira. No mostraba las ruinas de la Tierra. No marcaba las arcas de refugiados que flotaban entre agujeros negros. No mostraba los batallones ocultos bajo cinturones de asteroides. No registraba las crioceldas llenas de desertores humanos que no eran desertores. Solo olvidados. Ahora sí. El mito había sangrado lo suficiente. Era hora de morder. Arlon estaba en el anillo de atraque del Tremora Vex, con los ojos entrecerrados mientras observaba una larga nave negra aterrizar en el extremo opuesto. No del Conquistador, no militar, algo más antiguo, privado. Conocía el tipo. Cazarrecompensas. El temporizador de la mina avanzaba en su bolsillo. 3 horas 42 minutos y 19 segundos, sonrió. Que vinieran. Que se arrastraran pensando que eran héroes. Les mostraría cómo era arrastrarse de verdad. El tren de aterrizaje siseó. No fue el sonido mecánico lo que molestó a Aarón. Fue el silencio que siguió. Los asesinos profesionales hacen ruido por elección.
Estos eran silenciosos. Se agachó en las sombras del anillo de atraque, con la espalda pegada a la pared, el rifle listo. No era reglamentario, solo algo que le robó al último guardia que gritó demasiado fuerte. Traqueteaba cuando lo sostenía. Apenas cargado. No importaba. No planeaba disparar primero. Quería echar un vistazo. Si enviaban mercenarios, significaba que el conquistador estaba entrando en pánico. Si enviaban exmilitares, significaba que estaban ocultando lo asustados que realmente estaban. Y si enviaban algo más, entonces esto ya no se trataba solo de Aarón. Se trataba de apagar el mito antes de que se convirtiera en un incendio. 3 salieron primero. Sin nombres, sin insignias, solo sombras en armaduras endurecidas que habían visto demasiadas batallas. Un cuarto lo siguió, más lento, más alto y sin casco. Ese era diferente. No llevaba un arma, solo un largo bastón negro, curvado en el extremo, de la antigua dotación del concordato, prohibido en la mayoría de los sectores por ser demasiado brutal. Era un ejecutor, el tipo de cazarrecompensas que no cobraba recompensas, solo cabezas. Aarón no se movió. Todavía no. El precio por su cabeza se había triplicado en las últimas 12 horas. No porque matara más guardias, sino por lo que dijo. Esa era la cuestión con la verdad. No necesitaba gritar, solo necesitaba la voz adecuada. Ahora la galaxia se estaba ahogando en ella. El primer cazador escaneó el área. Firma de calor en el nivel 4, cuadrante 7B. El movimiento coincide con las especificaciones humanas. El ejecutor no respondió, simplemente caminó hacia adelante, arrastrando el bastón contra el suelo de metal, dejando que el chirrido resonara como una campana fúnebre. Fue entonces cuando Aarón salió, sin armadura, sangrando, sonriendo. Vaya comité de bienvenida, masculló. Los 2 primeros se giraron al instante, rifles apuntando. El tercero vaciló. El ejecutor se detuvo. Pasaron 10 segundos completos antes de que alguien hablara. Eres más pequeño de lo que pareces en las grabaciones, dijo el fusilero. Arlón se hizo crujir los nudillos. Me encojo en presencia de cobardes. El rifle del hombre se cargó con un agudo zumbido. He matado a hombres más grandes que tú antes del desayuno, espetó. Bien, dijo Arland. Eso significa que tienes hambre. Luego se movió. No esquivó el disparo. Se metió en él, dejando que le quemara el costado, rodando con el impacto. Su hombro golpeó la pared mientras usaba el ángulo para impulsarse hacia adelante. El fusilero no fue lo suficientemente rápido. Aarón lo golpeó en el centro de la masa, rompiendo la armadura. Ambos cayeron, pero Arland ya estaba golpeando. Puños, codos, trozos rotos de tubería, cualquier cosa que pudiera usar. El hombre gritó una vez antes de que Aarón agarrara su casco y lo golpeara una y otra vez contra el suelo hasta que se partió como un hueso. El segundo cazador disparó y falló. Aarón rodó, agarró el arma del cadáver y devolvió el fuego, no al hombre, sino a la tubería de combustible detrás de él. La explosión arrasó la bahía de atraque, lanzando a todos por los aires. Humo, fuego, gritos. Cuando se disipó, Arland estaba de pie en el medio, con sangre en los ojos. El tercer cazarrecompensas había desaparecido. Solo quedaba uno. El ejecutor. No eres un dios, dijo el hombre finalmente. Arlón no sonrió esta vez. No quiero serlo. Avanzó lentamente. Solo quiero que recuerdes cómo se siente sangrar. El ejecutor levantó el bastón. He matado a miles de los de tu clase. Lo sé, dijo Arlón. Yo también. La lucha fue rápida, brutal. Sin florituras, sin técnica, solo odio. El ejecutor estaba entrenado. Sí, pero a Arland no le importaba la forma. Usaba el dolor. Cada golpe que recibía parecía hacerlo moverse más duro, más rápido. Cuando el bastón le abrió la mandíbula, se rió a través de la sangre. Cuando le rompió la muñeca al ejecutor, no se detuvo. Cuando lo desarmó, no hizo una pausa. Cuando le clavó el extremo afilado del bastón en el estómago a su oponente, no habló, porque no quedaba nada que decir. Cuando terminó, Arlon estaba solo, apenas respirando,
rodeado por los restos ardientes de 4 leyendas. Arrastró el cuerpo del ejecutor al centro del muelle y lo colgó de una viga de soporte rota. El bastón clavado a través de las costillas del cadáver como una señal de advertencia. Luego caminó hacia el panel de comunicaciones más cercano y abrió la transmisión de nuevo. Les dejó verlo. Dejó que vieran lo que sucede cuando envías héroes a matar fantasmas. A través de la galaxia, en las reuniones militares del Conquistador, las imágenes hicieron que los oficiales se sintieran enfermos. No por la sangre, sino por el silencio. Sin grito de batalla, sin discurso de venganza, sin exigencias. Solo la fría realidad de que a Arlon no le importaba morir. Le importaba ser visto antes de morir, y eso es lo que lo hacía peligroso. Pero no todos vieron miedo. Algunos vieron esperanza. En un planeta olvidado conocido como Grave Point 12, una comunidad rota de exiliados humanos vio la transmisión a través de satélites pirateados del Conquistador. La mayoría de ellos estaban borrachos, drogados o apenas vivos. Deshechos de las viejas guerras de la Tierra, demasiado cansados para luchar de nuevo. Pero uno se levantó. Le faltaba un ojo. Tenía implantes oxidados en ambos brazos y una cicatriz en la columna que todavía silbaba con el frío. No había hablado en 6 años. Ahora susurró 2 palabras. Es la hora. La semana siguiente, 3 naves patrulla del Conquistador desaparecieron cerca del borde del espacio humano inexplorado. Un mensaje fue quemado en el casco de la última. El mito es un mapa. Síganlo si se atreven. De vuelta en el Tremora Vex, Arlon se sentó en las bóvedas de almacenamiento superiores, curándose el costado con gasas, analgésicos y cualquier esterilizador que pudo encontrar. Cada respiración era un recordatorio de que no era invencible. Pero no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba tiempo. La cuenta atrás de la criocripta estaba en 1 hora 2 minutos y 14 segundos. Miró la luz parpadeante. Pronto el mundo vería lo que el Conquistador enterró. Los nombres, los rostros, los soldados que dijeron que nunca existieron. No intentaba empezar una guerra. Estaba demostrando que una nunca terminó. Fuera de la estación, 3 naves de cazarrecompensas más se acercaban. Más rápidas, más feroces. No dudarían. Incendiarían todo el lugar si eso significaba detener lo que se avecinaba. Pero Arland estaba listo ahora. No quería sobrevivir. Quería convertirse en algo que no pudieran explicar. Un fantasma que devolvía los golpes. Un mito que hacía que los asesinos se estremecieran. Un hombre que desafiaba a la galaxia a mirar hacia otro lado. Y en 1 hora, cuando las criptas se abrieran y los rostros de los muertos olvidados se mostraran al universo, ya no estaría solo. Ni en la memoria, ni en el silencio, ni en el odio. La cuenta atrás llegó a 03. Cada parpadeo de la interfaz de la cripta era un latido del corazón. 02 fuera del Tremora X, 3 naves de cazadores con licencia del Conquistador se acercaban. No eran mercenarios de poca monta esta vez. Eran limpiadores, naves enviadas no para capturar, ni siquiera para matar, sino para borrar. 01 Arlon estaba solo en el pasillo de la criocámara, apoyado en la pared, sangrando a través del vendaje sobre sus costillas. Su respiración era entrecortada. Sus nudillos estaban en carne viva. Su cuerpo estaba agotado. Pero su voluntad aún era más fuerte que las sirenas que resonaban por la estación. Un silbido agudo cortó el aire. Las criptas se desbloquearon y el mito se convirtió en un mensaje. Las pesadas puertas de la criocámara se abrieron en oleadas, una por una, con la aguda y jadeante liberación de la descompresión. Las luces del interior eran de un azul pálido, parpadeantes y frías, como los ojos de dioses muertos despertando. Dentro de cada una había un rostro, un cuerpo. Algunos todavía tenían placas de identificación, otros no. A algunos les faltaban miembros. Unos pocos estaban carbonizados, pero todos eran humanos. Docenas, no, cientos de ellos. Hombres y mujeres que habían sido etiquetados como perdidos, no confirmados, clasificados o, peor aún, borrados. Había etiquetas que decían ciudadanía del Conquistador rechazada, otras combatiente sin bandera, y la más escalofriante, entidad no registrada.
Eran soldados que habían luchado en guerras de las que el público nunca oyó hablar. Rebeldes de insurrecciones olvidadas, desertores, fantasmas de operaciones encubiertas, disidentes, incluso civiles, todos tomados de los sistemas de la Tierra y desaparecidos. Arlong cojeó hacia el pasillo, el vapor de hielo elevándose a su alrededor como niebla. El silencio era más pesado ahora, no vacío, sino lleno. Lleno de verdad, de traición, de todo lo que el conquistador había enterrado. No lloró. Simplemente presionó el botón en la consola y envió la transmisión a través de la galaxia. La oleada de datos golpeó los relés del conquistador como un virus. Registros de prisión encriptados, mapas de sitios clandestinos, actas de defunción que habían estado selladas durante décadas. Todo desbloqueado. Y con ellos, nombres, rostros, fotos. Niñas pequeñas sonriendo con dientes de leche, hijos en uniformes que sus madres nunca volvieron a ver, esposas sosteniendo recién nacidos junto a camas vacías, familias enteras que desaparecieron porque alguien en ellas hizo la pregunta equivocada. Las imágenes se extendieron en segundos, y el silencio que siguió no fue paz. Fue el comienzo de un grito gestándose en 1000 gargantas. En una nave de alto rango del conquistador atracada en Echelon 9, una oficial de comunicaciones dejó caer su taza cuando la pantalla hueca se iluminó con la transmisión. Observó cómo se abrían las puertas de las criptas, vio cómo cada unidad criogénica mostraba un rostro. Humano, roto, congelado. Uno de ellos, el 233B, era su hermano. Dado de baja del conquistador hace 4 años tras una crisis neurológica. Pero esto no era un hospital. Aquí era donde lo enviaron a desaparecer. Se giró hacia su superior, con los ojos llenos de fuego. Esta era nuestra nave, dijo. El oficial no respondió, solo apagó la transmisión. Pero era demasiado tarde. En los suburbios de Tecaros Prime, un contrabandista borracho miraba el rostro congelado de un hombre en la pantalla. La leyenda, combatiente desconocido, en estasis desde el año 3126. El contrabandista susurró, «Papá». Dejó caer la botella. Se hizo añicos en el suelo. Y de vuelta en el Tremora X, Aarón finalmente habló. Se paró frente a las criptas abiertas, con un dron con cámara flotando sobre su cabeza. Ya no estaba enojado. Ni siquiera salvaje. Estaba tranquilo. Estos no son guerreros. No son criminales. No son amenazas. Eran personas. Y el conquistador eligió borrarlos porque las personas recuerdan. Bueno, ahora han recordado. Y eso significa que ahora son como yo. No pueden volver a dormirse. No gritó, no sermoneó. Dejó que el dolor hablara por sí mismo. El conquistador se movilizó de inmediato. Emitieron un comunicado. Las imágenes son falsificadas. El prisionero es un terrorista conocido. Los individuos mostrados eran enemigos de la paz. Pero el problema no eran las imágenes. Era el reconocimiento. La gente en todos los sistemas conocía los rostros, amaba las voces, tenía cicatrices ligadas a los nombres. Y una vez que la mentira se resquebrajó, todo se vino abajo. En la tierra, las protestas estallaron en el viejo Berlín, Nueva Nairobi y Pacific Ridge. Se desataron disturbios cerca de las embajadas del conquistador. Bombas incendiarias iluminaron los cielos sobre Luna Gate. Una pancarta ondeaba sobre las multitudes. Enterraron a nuestros muertos. Ahora enterraremos al conquistador. Pero no todos vitorearon. Algunos tenían miedo. Algunos decían que Arlong era un loco. Que la venganza destruiría la poca estabilidad que quedaba. Que los mitos no valían la sangre. Pero era demasiado tarde, porque la verdad, una vez desenterrada, no vuelve bajo tierra. Crece. De vuelta en la estación prisión, las sirenas de advertencia sonaron. Las 3 naves de cazadores habían atracado. Sin vacilaciones esta vez. No venían a capturar. No venían a hablar. Venían a borrar la transmisión. A quemar la estación. A aniquilar el mito. Aarón apenas tuvo tiempo de recargar. Se quedó solo de nuevo en el corredor de las criocámaras, empapado en sangre, exhausto, apoyado en la pared. Sin trampas, sin respaldo,
Solo él y los últimos de los muertos congelados. Miró a su alrededor a las criocápsulas, la escarcha danzando en el aire. Nos vieron morir una vez, masculló. No otra vez. El primer equipo golpeó la cubierta. 4 soldados con armadura de asalto completa, rociando fuego de supresión por los pasillos. Avanzaron rápido, metódicos, sin miedo. Pero Arlón no los esperaba de frente. Ya estaba detrás. Cayó desde un conducto sobre el último hombre, le clavó una cuchilla a través del sello de la armadura de su cuello y luego le robó su rifle de pulso. No apuntó a las piernas. No pidió la rendición. Disparó a matar. Para cuando el segundo escuadrón llegó a la sala de las criptas, no encontraron más que cadáveres y una pared pintada con un mensaje: nos entierran, nos arrastramos de vuelta. Pero Arlón estaba perdiendo velocidad. Lo sabía. La puñalada en su costado se había enfriado. Sus pulmones traqueteaban cuando respiraba. Sus dedos temblaban al recargar. No estaba hecho para una guerra. Solo era el que estaba demasiado enojado para morir en silencio. Desde los sensores externos de la estación, la tercera nave comenzó a cargar una ojiva de plasma. No iban a entrar. Iban a arrasar la estación. Borrarla de la red. Silenciar el mito y a todos los muertos con él. Arlón cojeó hacia la consola. Una oportunidad, una anulación. Escribió con las manos ensangrentadas, saltándose cada barrera de seguridad, forzando el acceso al relé de puntería de salida de la nave. El sistema pidió confirmación. Detonar línea de combustible de emergencia. Sí. No. Sonrió a través de la sangre. Que los valientes vinieran ahogándose. Pulsó sí. Afuera, la red de combustible se encendió. La explosión no fue limpia. Fue rabia con forma de fuego. La tercera nave recibió el impacto de lleno y se partió en dos antes de que pudiera disparar. La estación tembló. Las paredes se agrietaron. Las cápsulas se rompieron. Pero la cripta permaneció sellada. Y Arlón se desplomó en el suelo, tosiendo, riendo, sangrando, solo de nuevo. Pero esta vez, su muerte significaría algo. De vuelta en la Tierra, millones vieron cómo la transmisión se cortaba a estática justo cuando el fuego alcanzaba la cámara. Y por un momento, pensaron que se había ido. Pero entonces el mensaje se repitió. No encierras algo a menos que te asuste. Nos arrastramos de vuelta. Una y otra vez. Incluso mientras la señal se desvanecía, incluso mientras el conquistador se apresuraba a apagarla, el mito no murió. Se descargó. Los restos del Traremora Vex flotaban silenciosamente en órbita sobre una luna fría y sin nombre. Desde la distancia, parecía cualquier otra estación en ruinas. Muros fracturados, escombros flotantes, fuego frío que aún lamía el metal roto. El conquistador emitió un comunicado de inmediato. Una célula terrorista liderada por un excombatiente humano fue neutralizada en el sector exterior. No existe ninguna amenaza adicional. El orden ha sido restaurado. Ese fue su primer error. Porque las imágenes no murieron con la estación. El mensaje no se desvaneció con el humo. Ya estaba dentro del sistema, transportado en satélites rotos, rebotado en señales muertas, grabado en código por manos que nunca dejaron de arrastrarse. El mito había hecho metástasis. Y a través de las estrellas, los humanos comenzaron a recordar quiénes eran. En Grave Point 12, donde nada crecía y la esperanza había estado muerta durante décadas, un grupo de humanos se acurrucaba alrededor de un relé militar robado. Las imágenes se habían pixelado y distorsionado, pero el mensaje era claro. Vieron abrirse las criptas, vieron los rostros, vieron al concordato apresurarse a mentir. Un hombre, con cibernética oxidada en sus brazos, se volvió hacia los demás. Lo hizo, masculló. Hizo que nos recordaran. ¿Quién? Preguntó alguien. El anciano miró sus manos, dedos flexionándose y temblando. Todos. En la colonia marginal de Bolan Ridge, un centro de reclutamiento del conquistador fue incendiado. No por terroristas, no por soldados, sino por exmédicos del conquistador, humanos. Habían visto la transmisión, visto a sus amigos, gente que les dijeron que se había vuelto renegada,
en esas criocápsulas. Vieron los cuerpos, las mentiras, y algo dentro de ellos se rompió. Ya no querían medallas. Querían venganza. A bordo de la barcaza minera abandonada Kelvin SAS, en las profundidades de las sombras de los asteroides, una tripulación de mecánicos humanos forajidos desenterró un viejo dron de guerra de la tierra de la bodega de carga. No se había encendido en décadas, hasta ahora. El ingeniero se conectó a la red pública, reprodujo el último mensaje de Arland en bucle a través del núcleo del dron. Algo dentro de la IA parpadeó, y luego habló. Directivas actualizadas. Conquistador F, hostil. Objetivo primario, vengar a los olvidados. El núcleo del dron cobró vida con un zumbido. A través de la galaxia, el mito adoptó muchas formas. Algunos hicieron altares en las ruinas de ciudades calcinadas. Pintaron el rostro ensangrentado de Arland en las paredes. Algunos construyeron búnkeres. Algunos construyeron bombas. Algunos simplemente susurraron. Él se arrastró de vuelta. Nosotros también podemos. Pero los mitos no surgen sin resistencia. La represalia del conquistador fue rápida y brutal. Docenas de colonias fronterizas fueron bloqueadas. Ley marcial, toques de queda, controles aleatorios, redadas solo para humanos. Incluso en ciudades consideradas durante mucho tiempo integradas. Su mensaje era simple: el orden es fuerza. El caos es humano. Pero era demasiado tarde para el control. Porque cuanto más presionaban, más gente se arrastraba. En los pasillos en ruinas de una ciudad llamada Tiros, que alguna vez fue un escaparate del conquistador para la armonía multiespecie, se formó una nueva resistencia. No compuesta por ejércitos o generales, sino por fantasmas. Exmarines de la tierra, ingenieros retirados, trabajadores portuarios, mineros, mujeres que perdieron hijos, hombres que enterraron hermanos, niños que solo conocían las botas del conquistador, no el suelo de la tierra. Se llamaron a sí mismos los reptantes. Y su credo era simple: si no nos cuentan, haremos que nos devuelvan al registro a base de sangre. Uno de los primeros reptantes públicos en salir a la luz fue Ribn, un viejo piloto de la marina convertido en mecánico que una vez creyó en la paz. Había construido naves del conquistador durante 20 años, servido en sus flotas. Luego vio el rostro de su esposa en las imágenes de la cripta. Murió en un accidente de transporte, decía el informe, irrecuperable. Pero allí estaba ella, cápsula 109F, criosellada, sin cicatrices, etiquetada como activo humano no procesado, disruptor emocional. No lloró. No gritó. Invirtió su último sueldo en armas del mercado negro. Transmitió una frase a los canales abiertos: si ella era una disruptora, esperen a conocerme. Y luego sabotajeó 3 transportes del conquistador desde dentro durante un mantenimiento de rutina. Cada sector ahora tenía su propia historia, sus propios héroes, sus propios rebeldes. Pero todos llevaban el nombre de Arland como un tambor de guerra. No un santo, no un salvador. Un símbolo. Un mito que sangraba. Y estaba sangrando en todo. El conquistador debatió guardar silencio, cortar todas las comunicaciones, apagar los relés de la red, tratando de matar de hambre la historia. Pero era demasiado tarde para el silencio. El silencio era el lenguaje de Arland. No podían matarlo. En las profundidades de las ciudades oceánicas de Nuregis, una mujer llamada Vera, mitad humana, mitad híbrida adaptada acuática, secuestró un nodo de filtración de agua del conquistador y lo redirigió para proyectar hologramas de las criptas en el cielo sobre las cúpulas. Fue ejecutada 2 horas después, pero los cielos recordaron. En una línea de trinchera olvidada en una luna muerta que orbitaba el cúmulo de STYX, 5 soldados del conquistador estaban sentados en su litera después de recibir órdenes de prepararse para disturbios en los sectores humanos. Uno de ellos, el soldado de primera clase Rey, abrió su comunicador y reprodujo la transmisión final de Arland. Los otros no hablaron. Luego Rey dijo: me uní para luchar contra monstruos. Uno de los otros dijo: él no suena como un monstruo. El sargento los miró y dijo: no, suena como la única cosa contra la que no pueden luchar. Que es la verdad. Al final de la semana,
Más de 150 colonias habían informado de desobediencia civil, protestas, insurrecciones, sabotaje, disturbios. Todos liderados por humanos. Algunos no humanos incluso se unieron a ellos, ya fuera por simpatía o por temor a que si el conquistador podía enterrar a los humanos, podría enterrar a cualquiera. De vuelta en los restos destrozados del Tremor Avex, una nave carroñera se acercó. No se esperaban patrullas del conquistador ni supervivientes. Pero mientras los chatarreros caminaban por los pasillos deformados y el acero quemado, encontraron algo extraño en las criptas de la criocámara. Los cuerpos habían desaparecido. Todos. Sin daños por explosión, sin derretimiento, simplemente ausentes. Las criptas estaban abiertas, vacías, silenciosas. Y en la consola central, un mensaje estaba tallado a mano en la carcasa de la pantalla. Somos el mito que no puedes enterrar. Somos lo que se arrastra de vuelta. La tripulación de carroñeros no se llevó nada. Dejaron la estación como estaba, intacta. Una de ellos, una joven con más cicatrices que dientes, simplemente susurró, «Todavía está aquí». Y cuando se fueron, pintaron algo en el casco exterior de su nave, una única mancha roja con la forma de una huella de mano. El conquistador se dio cuenta demasiado tarde de que no habían enterrado a un rebelde. Habían creado un símbolo que no podían rastrear. Una verdad que no podían arrestar. Un mito que podía vivir en cualquiera, cualquier hombre, mujer o niño al que alguna vez se le dijo que no importaba. Un oficial del conquistador en una sesión informativa de emergencia clasificada lo dijo mejor. Intentamos matar una idea con armas. Pero resulta que las ideas no sangran. Se arrastran. Llamaron al primer ataque coordinado la Guerra de la Viuda. No porque fuera liderada por generales, no porque siguiera ninguna doctrina, sino porque la mujer que la planeó, la comandante El Ramais, una vez había enterrado a su esposo en un ataúd vacío. Había sido declarado irrecuperable después de una misión clandestina cerca de la deriva de Vega. Luego lo vio de nuevo. Cápsula 88G. Congelado, respirando, olvidado. No lloró. No gritó. Simplemente quemó la flota del conquistador que lo envió allí. La Guerra de la Viuda duró menos de 12 horas. Y para cuando terminó, 3 puestos de avanzada del conquistador eran escombros humeantes. Los atacantes no llevaban uniformes, no izaban banderas. Se movían como susurros, silenciosos, coordinados, quirúrgicos. No querían territorio. No estaban allí para conquistar. Estaban allí para enviar un mensaje. Todavía nos estamos arrastrando. Y esta vez, la galaxia estaba observando. Dentro de una sala de guerra del Concordato, en las profundidades de las bóvedas blindadas del comando del sector Z, los altos mandos miraban la repetición táctica del ataque. No era la precisión lo que los inquietaba. Era la familiaridad. Las tácticas utilizadas, flanqueo de corredores, maniobras de ecodistracción, señuelos de descenso falsos, eran todas doctrina militar terrestre. Antiguas, anteriores a los manuales de guerra del conquistador. Vieja escuela, brutal, humana. El comandante se inclinó hacia adelante. Esto no fue una turba. Esto fue una formación. Alguien más lo dijo antes de que nadie pudiera. Ya no están protestando. Están luchando. En una estación fantasma que orbitaba el mundo en decadencia de la tumba de Sirin, los reptantes celebraron su primera reunión unificada. No un consejo, no un senado, solo una habitación con pantallas rotas y rifles cargados. Cada facción que había surgido desde el último aliento de Arland había enviado a alguien. El Ramais del Frente de la Viuda. Ribn del cuerpo de sabotaje conocido como Orange Line, un desertor conocido solo como Espejo, que una vez trabajó dentro de la inteligencia del conquistador, y una llegada inesperada. Un niño, de 12 años, cubierto de tierra, sin nombre. Viajó solo desde un mundo devastado por los disturbios llevando un contenedor de metal. Dentro, la voz de Arlon, recuperada de una caja negra dentro del Tremorex. Aún intacta, aún desafiante. Reprodujo la grabación final en la sala. No un discurso, no una estrategia, solo 10 palabras. Nunca temieron nuestro poder, solo nuestro recuerdo de él.
El silencio siguió hasta que Espejo se levantó. El rostro oculto bajo un casco roto, la voz distorsionada. Entonces, recordémosles lo que olvidaron. Durante las siguientes 2 semanas, la galaxia cambió. Los reptantes atacaron 8 ubicaciones más del Conquistador. Pero no se trataba de cuántas atacaron. Se trataba de dónde. Una línea de suministro en una ruta comercial vital. Una instalación de prueba de armas en órbita profunda. Un relé de comunicaciones que alimentaba la mitad de los sistemas exteriores. No buscaban la destrucción. Estaban cortando nervios. Y el Conquistador comenzó a entrar en pánico. En respuesta, el Conquistador desplegó escuadrones justicieros, ejecutores militares de élite con órdenes de matar en el acto y autonomía total. Sin supervisión, sin juicios. Asaltaron bloques de refugiados, destriparon estaciones de propiedad humana, sancionaron sectores enteros solo por transmitir mensajes de los reptantes. Y por cada pueblo que quemaron, 10 más se levantaron. En el planeta selvático de Reló, los reptantes tomaron su primera fortaleza planetaria. No por la fuerza, sino por convicción. Los humanos allí habían estado bajo el control del Conquistador durante 3 generaciones. Se les enseñó a creer que la Tierra era un mito. Pero luego llegaron los videos, luego los nombres, luego los rostros en las criptas. Y entonces una mujer dijo, «Ese es mi padre». Cogió un rifle. El pueblo la siguió. En un consejo de guerra construido en los huesos de un transporte terrestre estrellado, el Ramais golpeó un mapa sobre una mesa oxidada. «Esto no es una rebelión», dijo. «Es un recuerdo convertido en fuego. Y vamos a marcarlo en sus estrellas». Señalaron su próximo objetivo, el Crisol. Una megaprisión del Conquistador que orbitaba un agujero negro, supuestamente a prueba de fugas. Se decía que albergaba a los olvidados peligrosos. Elra tocó la pantalla. ¿Peligrosos? Se burló. Bien. Eso significa que todavía son nuestros. La misión se llamó Polvo de Tumba, y se convirtió en la operación más ambiciosa desde la fuga de Arland. El Crisol no era una estación. Era una sentencia tallada en metal. Una prisión giratoria de triple pared que orbitaba el horizonte de sucesos de una singularidad de clase V. Solo un anillo de atraque, solo un hueco de ascensor. Nadie había entrado nunca. Hasta ahora. Ribn dirigió la brecha. Su equipo secuestró un carguero del Conquistador, falsificó su transpondedor y flotó hacia la puerta de atraque con un manifiesto de prisioneros falsificado. Carga listada como riesgo biológico humano. Se requiere autorización de nivel 0. Los guardias lo escanearon. Sospechosos. Entonces la nave detonó un pulso EMP suave, suficiente para cortar las comunicaciones durante 90 segundos. Dentro de esa ventana, los reptantes golpearon la cubierta. Sin gritos, solo movimiento, solo sangre. Dentro de la prisión, los guardias estaban confiados hasta que la primera bahía de cápsulas explotó. Hasta que el primer soldado olvidado arrancó sus ataduras y gritó, «Nunca dejamos de luchar». El Crisol cayó en 4 horas. No por números, no por estrategia, sino por rabia. Rabia afilada por años de silencio, por nombres nunca pronunciados, por medallas nunca otorgadas, por funerales nunca celebrados. Cuando terminó, los reptantes estaban en el centro neurálgico. Las torres de transmisión parpadearon, las cámaras se giraron y Elra dio un paso adelante. No llevaba armadura, solo las placas de identificación manchadas de sangre del hombre que el Conquistador le robó. Y habló no a sus enemigos, sino a los humanos que observaban en colonias ocultas, en naves moribundas, bajo botas. Nunca estuvieron perdidos. Solo querían que lo olvidaran. Bueno, nosotros recordamos. Y no nos vamos a ir. Nos llaman reptantes. Nosotros decimos que nos enterraron vivos. Ahora estamos aquí para arrastrarlos al fango con nosotros. De vuelta en la capital del Conquistador, cundió el pánico. El Atlas, el gran registro digital del orden galáctico, comenzó a cambiar. Los territorios humanos, una vez marcados como inestables, ahora figuraban como en disputa, presencia de mito hostil. Los líderes del Conquistador gritaban a los oficiales de datos, ¿qué demonios significa eso?
El analista solo murmuró: significa que ya no se esconden. Y entonces llegó el insulto final. Los reptantes saquearon el propio Atlas. Solo una línea añadida en la parte superior. Una nueva inscripción: el Atlas termina aquí. La humanidad comienza. Llamaron a la operación Silencio Final. El conquistador no lo dijo públicamente. No hubo anuncios, ni desfiles, ni justificación pública. Solo órdenes entregadas en informes cifrados a todas las ramas militares. La directiva era brutal. Calcinar cada zona controlada por humanos. Eliminar a los portadores del mito. Quemar cada susurro. Para ellos, no era genocidio. Era mantenimiento. La galaxia no podía permitirse un mito que respirara. No podía permitirse un pueblo que demostró que podía salir arrastrándose de sus propias tumbas. No podía permitirse a Arlon. El comando de la flota movilizó las naves de purga. Máquinas de guerra masivas que no aterrizaban, no negociaban, no emitían ultimátums. Simplemente se cernían sobre los planetas rebeldes e incendiaban los cielos. Uno por uno, comenzaron a borrar estrellas. Grave Point 12. Cenizas. Bolan Ridge. Desaparecido. La tumba de Sirin. Cristal negro. Relic. Gritos y silencio. La galaxia observaba. Algunos vitorearon. La mayoría miró hacia otro lado. Pero unos pocos se quedaron en silencio porque habían visto al mito surgir una vez antes. Y sabían que esto no era un final. De vuelta en los huesos de la vieja prisión del crisol, los reptantes se reagruparon. El Ramay estaba de pie sobre un mapa hueco fracturado, sus manos temblando de agotamiento, los ojos inyectados en sangre por días sin descanso. Había visto a amigos arder, ciudades derretirse, niños ser declarados infectados con el mito. Y aún así no tenía intención de rendirse. Espejo estaba a su lado, con el casco ahora roto, revelando un rostro envejecido y lleno de cicatrices. ¿Sabes lo que están haciendo?, dijo. Quieren que cometamos el error. ¿Qué error?, preguntó Elra. Espejo levantó la vista. Intentar ganar. Ella no respondió de inmediato porque sabía que tenía razón. Esta no era una guerra que pudieran ganar. No con armas, no con tácticas, no con naves o ejércitos o cualquier cosa que pudiera contarse. Pero quizás, solo quizás, podrían sobrevivirla. Ribn entró a continuación. Señal del borde, dijo. Han abierto algo. Elra frunció el ceño. ¿Algo? ¿Una cripta? ¿Qué tipo de cripta? Él la miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo, la de Arland. No sabían que existía. No sabían que en el rincón más lejano de la galaxia, escondida más allá del pliegue de polvo, donde los mapas fallaban y las naves se detenían, había una baliza enterrada en una cripta de piedra bajo un hielo que nunca se derretía. El último regalo de Arland. No un arma, no un mensaje. Una elección. Cuando la alcanzaron, ya estaba encendida. Un brillo azul pulsando a través de las llanuras heladas como un latido. Dentro, no encontraron nada más que una caja negra y un trozo de tela. La caja reproducía un mensaje. Si están escuchando esto, entonces intentaron quemarlos en silencio. Intentaron hacerles pensar que esta guerra necesita ser ganada para que valga la pena luchar. No es así. No tienen que ganar. Solo tienen que sobrevivir lo suficiente para que alguien más vea lo que hicieron. Porque el silencio puede ser borrado. Pero la memoria es fuego. Esa fue la chispa final. Los reptantes activaron la operación Mandíbula de Ceniza. No un ataque, no un contraataque. Una transmisión. Cada nave, cada colonia, cada relé oculto, cada feed pirateado del conquistador. Difundieron cada muerte, cada rostro borrado, cada cripta, cada grito, cada momento que el conquistador había esperado que se desvaneciera. Iluminaron las estrellas con la verdad. Y luego, en un último acto de desafío, transmitieron las coordenadas de la Tierra. La Tierra había sido borrada del Atlas generaciones atrás, descartada, declarada muerta. Pero no lo estaba. Había estado esperando, podrida, llena de cicatrices, medio enterrada en sus propias ruinas, pero aún respirando, aún observando.
Y cuando los reptantes regresaron, no encontraron un ejército. Encontraron gente, granjeros, ingenieros, veteranos, ancianos con piezas de máquinas y ancianas que nunca olvidaron cómo cargar un cañón de riel. No querían luchar. Pero cuando vieron las imágenes de la cripta, vieron a sus hijos e hijas flotando en cápsulas robadas a través de las estrellas, comenzaron a arrastrarse también. La transmisión final vino de un niño, el mismo niño que llevaba la voz de Arland. Se paró en la última torre de señales de la Tierra, el viento aullando detrás de él, el rostro amoratado por porras de disturbios. Miró a la cámara. Nos enterraron. Luego mintieron al respecto. Luego nos llamaron mitos cuando nos arrastramos de vuelta. Pero no somos mitos. Somos supervivientes. Y ahora vamos a sobrevivir a su Atlas. El conquistador envió todo a la Tierra. La flota completa. No más vacilaciones. Solo aniquilación. Pero cuando llegaron, encontraron un planeta que ya ardía. No en ruinas, en rabia. Naves lanzadas desde viejas cavernas. Drones zumbando desde silos que se creían muertos. Satélites volviendo a la vida. No para proteger, no para esconderse, sino para grabar. Cada segundo, cada bala, cada grito. La humanidad no intentaba ganar. Intentaban demostrar que no morían fácilmente. Y eso es exactamente lo que hicieron. La batalla duró 4 días. Cuando terminó, la Tierra se había ido. No destruida, no conquistada. Vacía. Toda la población humana se había desvanecido. Sin cuerpos, sin sangre, sin transmisiones. Solo silencio. El conquistador buscó durante meses, declaró la victoria, lo archivó como terminación exitosa de la hostilidad del mito. Pero entonces, la señal comenzó de nuevo. Desde diferentes sectores, diferentes rincones, diferentes voces. Reptantes que no estaban en la Tierra, gente que nunca había estado en la lucha. Niños que solo habían oído susurros. Y ahora susurraban también. El nuevo Atlas, reescrito después del fin de la Tierra, incluía una sección en la parte inferior. Humanidad considerada extinta. Todas las amenazas conocidas neutralizadas. Y debajo de eso, una nota. Persisten señales no confirmadas. Ver apéndice 9b. Perturbaciones relacionadas con mitos, estado, activo. Y en un pequeño asteroide a la deriva cerca del borde de la galaxia conocida, una cámara se activó. Un hombre se sentó en la sombra. La mitad de su rostro estaba lleno de cicatrices. La otra mitad, sonriendo. Su voz inconfundible. No pueden matarnos. Pueden enterrarnos. Silenciarnos. Reescribir las estrellas. Pero siempre volvemos. Miró a la lente. Ustedes escribieron el Atlas con sus manos sin sangre. Nosotros lo reescribimos con las nuestras, rotas. Se inclinó hacia adelante. Y ahora viven en nuestra galaxia. Una donde los fantasmas nunca dejan de arrastrarse.